Si el rock corre por tus venas, Rock and Ribs, donde el rock se vive cada día en cada rincón. Disfrutando de los mejores snacks, coctelería y nuestras deliciosas costillas. Viernes y sábados, de 9 a 11 de la noche, bandas de rock en vivo, con un ambiente 100% familiar. Y para ellas rockeras, jueves de despecho con rock. Nos ubicamos dentro de Plaza Las Flores, en Coacalco. Y en Plaza Las Américas, en Ecatepec. Todos los días hay promociones. Visita nuestra página Rock and Ribs, la casa del rock. Hola, muy buenos días, espero estén muy bien. Hoy estamos aquí nuevamente en una transmisión en nuestro programa Alejandra de la Mente al Corazón. Espero hayan tenido una excelente semana, que haya sido una semana o hayan sido unas semanas, porque al final seguimos en periodo vacacional, donde sí, yo entiendo que a lo mejor no todos tenemos vacaciones, pero nos hayamos dado el tiempo para disfrutar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Y si no se pudo, porque a veces pues simplemente no se puede, haber estado en paz, ¿no? En tranquilidad, darnos un break, un respiro. Y ahora que viene el inicio, ahora sí que el regreso de los niños a escuelas, pues haber cargado todas las pilas para iniciar nuestras actividades nuevamente. Hoy estamos de regreso. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Vamos a continuar con el tema de la depresión. Recuerden que aquellas personitas que no nos han visto con anterioridad, hemos venido hablando sobre el tema de la depresión. Y pues el día de hoy, yo les mencionaba, ¿no? Cuando iniciamos las transmisiones, que no se lo podían perder porque de alguna forma nuestros programas siempre van de la mano, ¿no? Recuerden que vienen uno tras otro, y en la sesión pasada platicábamos un poquito sobre las características dentro de un sistema depresivo, ¿no? Y entonces, dentro de eso nos dimos a la tarea de hacer 2 tests, uno sobre la ansiedad y otro sobre los niveles de depresión. Entonces, por ahí, si no lo vieron, si no nos pudieron escuchar, recuerden que pueden ver la retransmisión en YouTube, en el canal, o en su defecto aquí mismo en Facebook los pueden encontrar. Entonces, vayan y véanlo, recuerden que es importante que cuando están pues en mi programa, saben que a mí me encanta con ustedes estar pues teniendo como actividades dinámicas. Entonces, tengan un cuadernito para cuando sea necesario que de alguna forma nosotros pues hagamos alguna anotación, o en su defecto como la sesión pasada, pues, ¿por qué no hacer nuestro test? El día de hoy vamos a complementar nuestro tema, vamos a dar prácticamente pues como cierre al tema de la depresión, porque la siguiente semana por ahí voy a tener una sorpresita con ustedes para aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando. Vamos a hablar sobre los síntomas depresivos, que no siempre son iguales. Esto es muy importante porque, como lo habíamos mencionado con anterioridad, la depresión no siempre se manifiesta como creemos, ¿no? Porque a mí me encantaría que nos dijeran, nos comentaran aquí abajito, de alguna forma, ¿quiénes creen ustedes o cómo creen ustedes que se manifiesta la depresión? ¿Por qué pregunté quién o quiénes podrían manifestar la depresión? Yo creo que desafortunadamente la falta de conocimiento en algunas cosas nos hace creer que hay una característica específica de la depresión, o que ciertas personas únicamente pueden padecer depresión. Nosotros hablábamos en algún programa con anterioridad de que pues incluso la depresión puede ser hereditaria, ¿no? O es un patrón repetitivo. Y de repente, ¿cómo que hereditaria? Sí. Cuando nosotros, los psicólogos, no me podrán hacer mentir, mis colegas entran a sesión, nuestros pacientes por primera vez, hacemos un historial clínico. En ese historial clínico, así como cuando tú vas al doctor y te preguntan, oye, pacientes, familiares con diabetes, cáncer, bla, 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 nosotros hacemos lo mismo.
pacientes que hayas tenido, perdón, familiares que hayas tenido con depresión, con ansiedad, con un trastorno fuerte, no sé, una esquizofrenia, etcétera, porque sí, efectivamente, son situaciones que se pueden heredar, pero también podemos copiar conductas. Cuando copiamos conductas de manera inconsciente, llega un punto en el que llegamos a alcanzar eso, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía en algún otro programa que es por eso tan importante el tema de saber cómo dirigirnos a nuestros hijos, ¿no? Qué palabras ocupar, porque todo ser humano, pues en la niñez estamos en un sistema de construcción, de crecimiento y de autodescubrimiento. Cuando tú te diriges a un pequeño y tú le estás, yo siempre les digo, ¿no? Imagínense que los niños son una esponjita y entonces todo lo que tú les estás diciendo bueno, pues lo absorben, ¿no? Eres bueno, tú puedes, échale ganas. Pues hace que tengas un niño con una buena autoestima, con límites personales, etcétera. Pero cuando estás todo el tiempo, es que no sabes, es que no puedes, es que eres un tonto, es que no sirves para nada, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Cuando tú le dices a un alguien todo el tiempo algo, no sirves, no sirves, no puedes, llega un punto en que ese niño o esa persona, ¿qué pasa? Se empieza a creer esos conceptos. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no sirvo para nada, y entonces ya los adopta, ¿no? Pasa el tiempo y entonces se convierte en ese alguien, porque tú programas en su inconsciente conductas, acciones, comportamientos, rasgos de personalidad, donde el niño adopta esa conducta, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, tanto le dijiste que el niño lo percibió a tal grado que adoptó, fíjate, se lo creyó y después se convirtió en ese alguien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les puse este ejemplo? En primera, pues porque yo creo que sería bueno que si tú eres padre, si tú eres abuelito, si tienes niños a tu alrededor, el día de hoy tomes en cuenta lo que te estoy diciendo y sepas cómo dirigirte a los pequeños. Y dos, porque justo pasa lo mismo con la depresión. Quise hacer este preámbulo porque cuando muchas veces tu mujer, voy a poner el ejemplo de la mamita, porque casi siempre la mamita es la que está con los niños, es la que está en casa con ellos, educa, está la mayor parte. Tienes un sistema depresivo de mucho tiempo, tus hijos normalizan esa conducta, entonces empiezan a copiar la conducta y se vuelven depresivos, ¿no? Cuando menos ves, ya tienes un niño con depresión. Entonces, fíjense qué tan importante es que tú tengas una salud mental, ¿no? Creo que siempre hemos platicado aquí sobre la importancia de la salud mental. Entonces, es bien importante que de alguna forma estemos tan conscientes de que cuando un pequeño va a terapia o tú lo llevas a terapia, pues el primero que tiene que ir antes que tu hijo eres tú como padre, ¿no? Porque definitivamente algo estás haciendo mal que está teniendo consecuencias en tu hijo. La falta de límites, la falta de atención, el abandono, no sé, también, ¿no? El exceso de atención. O sea, pueden ser muchas cosas, porque recordemos que nuestros pequeños siempre van a sacar su verdadero yo en la escuela, ¿no? Y entonces cuando un niño tiene muchos problemas en la escuela, puede ser un reflejo de muchas situaciones y no nada más de un sistema familiar. ¿Cuántas veces un trastorno como un TDAH, como un autismo, como un Asperger, pues de alguna manera se detectan en la escuela? ¿Por qué? Porque la negación a veces como padres no nos permite darnos cuenta de situaciones con nuestros hijos y desafortunadamente también perdemos años sumamente importantes para el desarrollo saludable o detección de un trastorno grave. Entonces, la escuela siempre va a ser un parteaguas importante. Si algo te están diciendo que está pasando en la escuela, es un poquito rojo, hay que poner atención. Igual, si tú ves que tu hijo viene de la escuela y no sale como que tú, híjole, como que
como que sí. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que algo no está saliendo bien, ¿no? Y que hay que atender y hay que ver. Recuerden que tu hijo, o lo ideal, es que tú vayas siempre por tu hijo a la escuela, ¿no? No importa la edad que tenga, esté en la prepa, esté en la universidad, sería lo más adecuado porque cuando el niño sale, tienes 20 a 25 minutos para observarlo. Observar ese lenguaje corporal, observar todo lo que tiene para que tú identifiques si ese niño salió bien, ese jovencito, ese adolescente salió bien. No, si no tuvo un mal día, si no es un niño abusado, violentado, bulliado, etcétera, dentro de la escuela, ¿no? Porque, pues hoy en día, desafortunadamente, vemos y sabemos que también hay niños que son abusados sexualmente dentro de las instituciones por mismos compañeros o en su defecto por maestros, ¿no? Entonces es bien importante que tú tengas esa capacidad de observar a los niños. Entonces, ¿por qué decimos o platicamos todo esto? Justo porque hoy vamos a hablar de los rasgos o características depresivas en nuestros niños, adolescentes y adultos. Hemos venido hablando, pues, el primer programa, si lo recuerdan, hablábamos de la depresión de manera biológica, orgánica y de la manera emocional, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación de todo. Y entonces ahí hablábamos un poquito sobre cómo puedes llegar a somatizar a tal grado que enfermas el cuerpo cuando no canalizas las emociones de maneras adecuadas. Y entonces, hay órganos específicos que se enferman y enfermedades que aparecen con cierta sintomatología emocional. Por ejemplo, cuando una persona tiende a enfermarse mucho de vías respiratorias, bronquios, pulmones, pues es mucha tristeza por ahí arraigada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los huesos, articular, osteoporosis, artritis, entre otros, también, meramente tristeza. Y cuando tenemos como esos síntomas, ¿no? Garganta, como que, ay, como que me quiere dar. Es más, tuviste un coraje tremendo y no lo dijiste, y al otro día amaneces con la garganta como adolorida, como que te quiere dar infección. Pues nos habla de las cosas que reprimimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que son biológicas, ¿no? Que era lo que platicábamos, que ya tienes una deficiencia glandular, una deficiencia hormonal, y entonces pues se desencadena esta situación, ¿no? Entonces, cuando todo esto no se manifiesta de manera correcta, pues, o canalizamos de manera correcta, se manifiesta de manera incorrecta y entonces enfermamos. La sesión pasada hablábamos de los signos somáticos y de ciertos cuestionamientos, por eso se hicieron los dos test, para que tú identificaras si tú tenías un nivel depresivo, un nivel ansioso y en qué nivel te encontrabas. Y si era así, pues la finalidad era, uno, que los identificaras y dos, que una vez que los identificaras, hicieras conciencia y buscaras ayuda. Recuerda que es de suma importancia que te acerques a un especialista, en este caso a un psicólogo, para que pueda ayudarte y atenderte. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de aquellas características que de repente no observamos en nuestros hijos, en nosotros, y que pues desafortunadamente nos hacen ver que hay un nivel de depresión. Vamos a hablar porque yo abriendo el programa platicaba con ustedes y les decía, ¿no? Esta parte de que la sociedad cree que una persona que anda con depresión tiene síntomas y características particulares, ¿no? Y normalmente nos habla de que un síntoma regular es que tiene depresión porque está todo el día dormido, todo el día está acostado, no se quiere ni bañar, no quiere comer, llora todo el tiempo, no sale. Y entonces aparecen esos síntomas y automáticamente yo lo asocio con depresión. Híjole, la depresión no solo se manifiesta de estas maneras. Por eso es que el programa del día de hoy vamos a hablar de los síntomas que a veces no vemos y que no sabemos que son de depresión y que a veces tu hijo que es un menor de edad, tu adolescente que tienes en casa o tu adulto los tienes y no los has percibido. Y cabe destacar
que una depresión no es igual en un niño que en un adulto. Entonces, yo voy a hacer un paréntesis porque, no sé, yo creo que todos en algún momento hemos visto nuestras redes sociales. Y dentro de las redes sociales, pues nos hemos dado cuenta de alguna forma que pues ha habido situaciones donde dices, es que el influencer fulanito de tal, ¿no? ¿Qué pasó con él? Pues no, pues hizo un video bien feliz, bien esto, y amaneció mal, ¿no? Lo encontraron sin vida, se ahorcó, se hizo algo y falleció. Bueno, ¿qué pasa? Que justo también la depresión se ve manifestada de esta forma, ¿no? Cuando tú ves a una persona exageradamente feliz, exageradamente, su vida es maravillosa, no saben, es inmensamente feliz, todo tiene, bla, bla, bla. Aguas, porque es un poquito de necesito poner esta máscara social para que realmente no vean lo que está pasando internamente, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Una persona exageradamente maravillosa su vida, exageradamente feliz, es un problema. Todo el ser humano, por ser un humano, ¿qué pasa? Tiene máscaras sociales. ¿Qué es una máscara social? La máscara social es una máscara que te colocas según en donde tú te vas a colocar. Algo así como los roles, podríamos decirlo, pero es una máscara que tú adoptas para estar integrado socialmente, ¿no? Si me voy con mis amigos de pachanga, pues me pongo mi máscara de Alejandra Pachanguera, ¿no? Si estoy con mi familia, me pongo mi máscara de Alejandra familiar. Y entonces es una forma de mantenernos regulados emocionalmente en un entorno social. Ahora, las máscaras sociales también las colocamos cuando estamos mal, ¿no? La máscara social es una máscara. En algún momento yo vi una imagen que me encantó, de hecho la posteé en mi página, donde está un muñequito, una imagen, una persona frente a un espejo, y entonces llega y se ve que como que llega de sus actividades del día, se quita la máscara, está así, se ve en el espejo, y la cara que está atrás es completamente de una persona rota, ¿no? Llorando, con tristeza, y entonces en el reflejo del espejo se logra ver atrás todas las máscaras que todos los días se coloca de felicidad para que la gente no vea lo rota que está. Y yo sé, estoy segura, que a lo mejor muchos el día de hoy se vieron identificados con esta pregunta, este comentario que acabo de hacer, porque solamente cada quien sabe qué máscara necesita ponerse de fortaleza, de tranquilidad, de control para poder salir a hacer tus actividades diarias, ¿no? Trabajar, ver a tus hijos, todo lo que tienes que hacer para regular. El problema es que cuando te pones tantas máscaras y no regulas, llega un punto en que ya no sabes qué hacer con tanto descontrol. Y lamentablemente es cuando muchas gentes llegan pues a desvivirse, ¿no? Al suicidio. Entonces, digamos que esa es como la consecuencia más grave de la depresión. Antes hay pensamientos donde hay una negatividad. Eh, una de las características que tiene la depresión o una conducta es la conducta del túnel, ¿no? Que es justo ver solamente como si fuera un túnel. Tú no ves nada, ¿no? Tú no ves tus cosas buenas, tus logros, las cosas positivas que tienes en tu vida, todo lo positivo nunca lo ves. Estás enfocado en ver lo negativo, lo que no haces bien, lo que no puedes lograr, tus fracasos, y entonces empiezas a ver todo en un solo túnel, hasta que llega a un punto en que todo ves oscuro.
Y entonces dentro de la oscuridad nuestra salida es ya no está, ¿no? Y entonces una de las características, incluso que muchos de los test dentro de la depresión es, ¿has pensado en desvivirte? ¿Lo has intentado? ¿Ha estado el pensamiento y lo has querido hacer o solamente ha estado o nunca has tenido? ¿Por qué? Porque esa pregunta, por muy fuerte que sea, tiene que aparecer porque es la consecuencia más grave y última que pudiera aparecer en un sistema depresivo. Yo espero de verdad, yo quiero comentarles que desde pues mi trabajo me ha tocado vivir situaciones de eso, ¿no? Que llegan personas ya con atentados, que llegan personas en lo último y entonces llegan porque ya no encontraban salida, pero a la siguiente sesión ya no llegaron por esa situación. O llegan familiares porque perdieron a alguien por esa situación, ¿no? Entonces es bien triste ver el vacío que se deja en un sistema familiar cuando alguien llega a estas consecuencias debido a una depresión y sobre todo cuando dejas a tus hijos, ¿no? Cuando dejas a niños, cuando dejas a un esposo, a una esposa, cuando dejas a tu familia, es muy desgarrador ver el sistema porque a veces la gente no entiende, pero fíjense qué tan importante también es la red de apoyo en una persona deprimida. Es muy común que cuando hay una persona que con depresión, la familia te diga, sí, échale ganas, sí, échale esto. Y pues sí, tú le echas un montón de ganas, pero no puedes, porque eso lo hablamos en el primer programa, ¿no? O sea, llega un punto en que ya no es emocional, es biológico. Ya hay un descontrol de neuroadrenalina, de dopamina, de serotonina, donde hay un tema con el hipotálamo, donde ya hay una segregación no saludable de glándulas, de hormonas, y entonces biológicamente ya no respondes. Y entonces no nada más es echarle ganitas, sino llevar un proceso psicológico, a veces neurológico, a veces psiquiátrico, para poder salir adelante y sobre todo y más importante, esa red de apoyo. Esa red de apoyo que es lo que a veces, más que todo lo demás, es la que más nos ayuda. Entonces, tu familiar que nos estás escuchando hoy aquí en Vivir Radio 105.5 FM, si tú tienes a un conocido, a un buen amigo, a un familiar cercano con estas características o que tú sabes que está padeciendo este tipo de trastorno, tienes que entender que de alguna manera no nada más es echarle ganas y que si en tus manos está poder echarle una manita, una ayuda, hágalo. Así como de repente en los centros de adicciones tienen las terapias familiares y entiende a tu familiar, a tu hijo, a tu esposo, lo mismo yo creo que a veces tendría que ser con este tipo de situaciones porque no las entendemos y entonces a veces en lugar de ayudar echamos más limoncito a la herida, ¿no? Eso es muy, muy importante que tengamos una excelente red de apoyo. Ahora, cuando hablo de una excelente red de apoyo, implica que tengas el conocimiento para ayudar a la persona, para poder identificar patrones. ¿Cómo identificar patrones depresivos en los niños? Bueno, la depresión en los niños, de alguna forma, se manifiesta de maneras muy diferentes. Un niño, a ver, a mí me encantaría que a lo mejor si nos están viendo, nos están oyendo por ahí, nos comenten, ¿cómo es un niño? Un niño por esencia debería de correr, gritar, jugar, llorar, cantar, divertirse, ¿por qué no de repente hacer una pataleta, no? O sea, ese es un niño. Un niño es inocencia, un niño quiere correr, un niño quiere jugar, un niño quiere hacer travesuras. Obviamente hay tipos de personalidad en los niños y a lo mejor hay unos más traviesitos que otros, pero un niño es un niño. Y si tú estás viendo que ese niño con cierta esencia se apaga, algo está mal, ¿no? Si tú conoces a tu hijo que toda la vida ha sido pues introvertido, pero eres extremadamente introvertido, algo no está bien. Si tú estás viendo que tu hijo siempre ha sido extrovertido, bien,
bien alegre, bien cantador, y de repente de la nada ya no hace nada, algo no está bien. Una de las características en nuestros niños, fíjense, normalmente en el adulto, voy a ir como haciendo comparaciones y entonces vamos a ir agarrando como síntomas de todo, ¿sale? Normalmente en el adulto, pues pierde el apetito, ¿no? Es como que una característica, o dependiendo si está combinado con la depresión, que lo sabemos que la depresión y la ansiedad son hermanitas, pues puede tener patrones como atracones de comida. Por eso existe la bulimia y la anorexia nerviosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esos trastornos que después los vamos a platicar, pues son canalizados por una manada control de ansiedad y entonces pues detona de alguna forma y muchas veces va hacia este tipo de trastornos alimenticios. Entonces, normalmente en un adulto cuando hay depresión, el apetito se va. A veces pudiera haber un cúmulo y tener un atracón, pero casi siempre se va. En un niño no. Un niño que está come y come y come y entonces acaba de comer bien, ¿no? Y se echó su caldito su caldito, su sopita, su guisado, su postrecito y su vaso de agua y dices, pues debería de haber quedado satisfecho, pero ya terminó y no han pasado ni 10 minutos y ya viste que fue y abrió el refrigerador. Y ya viste que ya fue y agarró las papitas y ya está comiendo. Entonces, un niño que está comiendo en exceso también es un patrón de depresión. Un niño que duerme mucho también es un patrón de depresión. Un niño que tiene pesadillas, que tiene terrores nocturnos, un niño que no quiere ir a la escuela, un niño que tiene la pérdida de control de esfínteres, es decir, que se hace pipí sin tener que avisar, que de repente ya amanece y está su camita mojada, incluso también de la popó, porque también tiene que ver esa parte, pues nos está diciendo que hay un niño con patrones depresivos. Un niño que tiene un mal rendimiento académico, pero estamos hablando que es un niño que tú conoces que tiene conductas reguladas y de la nada empieza con estos patrones, ¿no? Un niño que de repente, híjole, es que ya no hace nada en la escuela. Oiga, señora, ¿qué está pasando con Juanito? Porque ya no está trabajando y entonces tampoco trae tareas, pero pues es que tampoco hizo esto, es que empieza a pelearse con los compañeritos, ¿no? Son conductas donde le cuesta mucho relacionarse con los niños, que tú dices, ¿cómo? Si mi hijo estaba bien, si era un niño, una hija buena, jugaba, se divertía, o incluso cuando hay mucha irritabilidad. La irritabilidad implica que al estar tan irritable puedes tener conductas de intolerancia y entonces empiezas a pelear en la escuela, ¿no? Ya te peleaste con el amiguito porque te agarró tu lapicera, ya le contestaste a mal a la maestra. Entonces, una depresión en los niños se ve manifestada de esta forma. Ah, pero ¿qué crees? Que no nada más se va a ver diferente en conductas, físicamente cambian los niños. La postura empieza a ser más encorvada, aparecen ojeras porque el niño puede estar durmiendo mucho o pudiera no estar durmiendo. Las ojeras también aparecen cuando duermes mucho, por retención, las bolsas, por retención de líquido. Entonces, la apariencia del niño empieza a cambiar. Obviamente, si no hay una buena alimentación, porque está comiendo en exceso o también el apetito se puede ir al 0%, pues vas a ver a un niño con un color pálido o con ojos decaídos, vas a tener un niño con muchos cambios de humor y que constantemente, más que estar enojado, un niño, porque en la adolescencia sí es más irritabilidad y cambios de enojo, pero un niño va a estar llorando constantemente. Les vas a estar diciendo algo y sí puede haber la molestia, pero enseguida, ¡fum!, ¿no? Brota las lágrimas. Entonces, un niñito con depresión tiende a tener estas características y se aísla,
¿no? Es un niño aislado completamente. Si antes era un niño que quería tener contacto contigo, mamá, contigo, papá, pues ahorita no lo vas a tener, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo identifiques, que veas qué está pasando con tu hijo. Un adolescente, definitivamente el rendimiento académico, ¿no? O sea, el rendimiento académico se va por los pisos, esa parte donde de alguna forma se acaba por completo el interés a las cosas que les gustaban. Si tú tenías un adolescente deportista, que le encantaba ir a la natación, al gimnasio, a bailar, no lo sé, de repente ya no quiere hacer nada, ¿no? Y ellos tienden a caer a dormir en exceso. O sea, si el adolescente por naturaleza a veces duerme mucho, pues con más razón, ¿no? Duermen exageradamente y de repente por eso no te das cuenta, porque tú puedes decir, ay, es que está en la adolescencia, duerme un montón. No, porque tendría que pararse a comer. Y entonces si duerme en exceso y no comió, híjole, ya no es algo tan bueno. Es que empezó a tener un montón de problemas en la escuela. No es que sea peleonero, pero no entrega actividades, pero no entra a clases, pero está en clase, pero no hace nada porque está ausente, porque no se concentra. Entonces, normalmente ellos tienden a perder la concentración, hay mucha irritabilidad, es decir, mucho enojo. En ellos se observa mucho enojo. Recordemos que todos tenemos emociones raíz que manifestamos de otra forma. Hay personas quienes a lo mejor son sumamente, no sé, tienen mucha tristeza, pero no la vas a ver llorando por todos lados, más bien los vas a ver enojados por todos lados, porque su tristeza la manifiestan por enojo. Trata de identificar, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, qué tipo de síntomas tienes debido a una mala canalización de una emoción, ¿no? Entonces, antes de que iniciemos, me gustaría leer algunos comentarios que nos han puesto. Por aquí Claudia nos pone, hola, saludas. Hola, Clau, ¿cómo estás? Catepec, saludos, excelente tema, muchas gracias. Texcoco.com, qué buen tema y qué importante es detectar la depresión en niños, saludos, gracias. Tultitlán.com, qué importante tema, los papás deben estar atentos, definitivamente. Tultepec, buenos días, qué importante es tener una buena salud mental en adultos y niños. Gracias por ayudar e identificar estos rasgos, saludos, muchas gracias. Jamaica, Lick, muy buenos días. También los está viendo. Qué bueno que nos estés viendo. Muchas gracias por estar siempre presente. Coacalco, qué buen tema, excelente programa. Hay que estar pendientes de los rasgos depresivos, no solo de los adultos. Es muy importante detectarlos en niños. Felicidades y saludos. Gracias. Señora, dice aquí Mariel Pineda. Muchas gracias, señora Pineda. Nos pone aquí saludos. Univid, muchas gracias. Saludos desde la cabina. Gracias, Miri. Juan Varela, saludos, Monse. Muchas gracias, maestro. Pues aquí espero que les esté gustando el programa. Hablábamos de los síntomas, de lo importante que es justo esta parte, detectar a tiempo. Aquí hicieron un comentario importante, ¿no? ¿Qué tan importante es detectar a tiempo, ¿no? Recuerda que si tú detectas una depresión en infantes, no vas a tener un adulto depresivo ni con muchos problemas, ¿no? Porque normalmente una depresión mal canalizada, mal, pues incluso trabajada, ¿no? Porque muchas veces podemos ir al psicólogo o con un especialista y por alguna razón no me siento bien, o a veces por la razón que sea, porque ya no tuve yo creí que ya estaba bien y ya no continué, ya no quise, me empezaron a confrontar y mejor huí de la terapia, porque eso es muy común, y dejamos inconclusos los procesos. Obviamente esto va a tener muchas consecuencias cuando tú seas un adulto, ¿no? Y vas a tener conductas fuertes, vas a tener rasgos de personalidad fuertes. Fuertes me refiero a problemáticos, ¿no? Y entre esos, pues una depresión jamás establecida, jamás de alguna forma controlada, y entonces vas a estar deprimido toda tu vida, ¿no? O sea, es una depresión que arrastras. Es importante entender que un depresivo va a ser depresivo toda la vida. No, nunca la vas a controlar, la vas a curar, la controlas.
Por eso, esa es la gran diferencia, y lo platicábamos con anterioridad, entre el término de trastorno y una enfermedad. Un trastorno es incurable, solo se controla. Trastorno depresivo se controla, ansiedad se controla, todo se controla. Entonces, tú puedes tener estabilidad y controlarlo 20 años, pero puede haber un detonante y al 21º año tienes una depresión gravísima, no más grave que la que viviste durante años. Entonces es bien importante que por eso cuando tú eres detectado con alguno de estos trastornos, siempre estés un constante monitoreo, constantemente ir de un lado a otro, con especialistas, que te veas, a lo mejor tener una cita cada mes, a lo mejor cada 2 meses con tu terapeuta, pero entender que la salud mental es un hábito, no nada más voy a ir cada que ya no me esté sintiendo bien, es como cuando decimos, deberíamos ir al médico solo por chequeos generales, no nada más cuando me estoy muriendo, ¿no? Cuando me estoy sintiendo mal de la garganta. ¿Cuántas cosas todos, si tuviéramos esta prevención, evitaríamos, ¿no? Entonces, hablábamos de las características en el adolescente. Ahora, también pudiéramos caer en que un adolescente se puede refugiar en un mundo fantasioso. Cuando un niño tiene un tema depresivo, y el adolescente también caemos en temas fantasiosos. Y por ahí, en algún programa, hablábamos de los Terians, ¿no? Y esto es una consecuencia A. Yo sé que mucha gente de repente habló mal y hacían como un poquito de burla sobre, es que yo como padre, por incluso yo oí una canción un poco ruda, ¿no? Donde decía, cantaba como si fuera la mamá y diciendo que no era un hijo deseado, que se le había chispoteado y que un montón de cosas bien fuertes. Y que digo, sí está bien fuerte, pero puede ser verdad, ¿no? Porque cuando tú eres una persona con tantas situaciones emocionales, vas a buscar un refugio. Y entonces en los adolescentes es muy común el mundo o la fantasía, el mundo, refugiarse en un mundo de fantasía. ¿Qué es un mundo de fantasía? Donde él solamente puede existir y sentirse bien. ¿Qué puede ser ese mundo de fantasía? El celular, completamente, ¿no? Estar 24/7 en el celular, su mundo gira alrededor del teléfono, en los videojuegos, en el gimnasio, en tener no sé, una afinación en algo como lo que hablábamos de los terias, como se me fue el nombre de los otakus, ¿no? Que ese es un tema importante porque ellos traen una falta de percepción de realidad y entonces se refugian y su refugio lo vuelve su realidad, ¿no? Y entonces se disfrazan, se convierten en ese alguien porque es el lugar donde ellos se sienten seguros, su lugar seguro. Entonces, si tú estás viendo que tu hijo está empezando a tener ese tipo de conductas, aguas, porque imagínate qué tan mal y qué tan inestable está en su aquí y en su ahora, en su realidad, que necesita formar el otro mundo donde se pueda sentir bien. Entonces, es tan importante que tú controles esa parte, ¿no? De controlar el tiempo que tu hijo está en un lugar, que utiliza un teléfono, una computadora, un videojuego, porque puede ser un escape de cómo me siento, ¿no? Entonces, un adolescente puede tener este tipo de conductas. Aguas, un adolescente en depresión también está en constantes relaciones destructivas. Ajá. ¿Por qué? Porque necesito estar en un lugar donde yo me pueda sentir aparentemente estable, pero pues tampoco estoy estable. Entonces, no es lo mismo conductas de un niño, como yo se los mencionaba, como un adolescente, porque a lo mejor el niño tiene conductas más observadas dentro de un sistema académico y un adolescente conlleva otro tipo de situaciones. Las de un adulto ya las hemos hablado, ¿no? No funcionan al 100% y por eso es que es tan común que haya de alguna forma una depresión funcional, que la depresión funcional, justo como lo habíamos platicado, es la que te hace funcionar, pues aparece la famosísima palabra tengo que, ¿no? Tengo que ir a trabajar, tengo que pararme porque tengo que darle a mis hijos de comer, y entonces el tengo que te obliga a hacer conductas
hacer tu día a día, y cuando ese día de actividades se termina, viene el declive emocional. Ese momento en el que tu mente ya no se mantiene ocupada, viene el declive emocional y entonces viene la depresión, ¿no? Ahí aparece todos los días en ese ratito ese sistema depresivo. Ahora, a ver, cuando yo soy un adulto y no puedo canalizar mi depresión, ¿cómo lo puedo manifestar? Y a veces no me doy cuenta. Con mucha conciencia lo dijimos, lo de la máscara emocional. Una persona exageradamente perfecta y feliz no es así. Aguas, hay que observarla porque está poniendo una máscara para que, mira, necesito que veas que estoy bien feliz, ¿no? Mira, tengo una máscara donde estoy perfecto y no me pasa nada. Y entonces yo les ponía el ejemplo de, ha habido situaciones recientes de algunos influencers, de algunas personas que hacen contenido, que dices, ¿cómo? Si hace 2 horas hizo un video y nadie, todo el tiempo lo vemos feliz, lo vemos bla, 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 y se desvivió. Las personas que están en una depresión tan profunda, jamás, jamás te va a dar un rasgo o habrás escuchado por su boca que se quiere suicidar. Simplemente lo va a hacer. Las personas que dicen que quieren hacerlo, te dejan pistas, no quieren hacerlo. Eso se les llama en terapia o en psicología gritos de ayuda. Ajá, bajita la mano es un grito, ¡ey, ven a ayudarme! ¡Ey, no sé cómo hacerlo! ¡Ey, ven, no sé cómo controlar mis emociones! ¡Ayuda, socorro! O es que se tomaba todas las cosas que teníamos en la farmacia de la casa y ya cuando menos vimos estaba en el baño vomitando. Claro, porque realmente no lo quiere hacer. Es tanto su descontrol que no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo estar bien. Entonces, cuando hablamos de una depresión en adultos, pues se manifiesta de muchas maneras y es muy constante también cuando tenemos mucha falta, mucha irritabilidad y mucho cambio de humor, ¿no? De, oye, ahorita no, o sea, no puedo ni ver ni el fulanito, ¿no? Me siento muy mal, me siento muy cansado. Ahora, el adulto tiende a tener muchos aspectos de enfermedad, ¿no? Mucha gripa, mucho dolor físico, mucho dolor en articulaciones. Entonces, los síntomas en cada uno de nosotros es muy diferente. Ahora, fíjense, les voy a dar un dato. Ustedes, yo creo que todos hemos sabido, tenemos el conocimiento y si no, pues hoy lo vamos a aprender, de que cuando una mamita en un embarazo ¿cómo les explicaré? Pues es una mamá adicta, así como es. Es una mamá adicta. Y esa mamá adicta durante todo su embarazo consumió, el bebé va a nacer adicto, ¿no? Y entonces, pobrecito, cuando nace lo someten a un tratamiento, vamos a llamarlo así, donde le tienen que meter sustancias, por ejemplo, vamos a tocar el alcohol, ¿no? Por no tocar otras sustancias, donde tiene que tener en su sangre pues el alcohol. Y muchas veces en el biberón le ponen 2 gotitas porque el cuerpo, el sistema nervioso lo necesita. Y lo meten en un tratamiento donde van disminuyendo el consumo hasta que lo eliminan y cuando lo eliminan generan un síndrome de abstinencia donde un bebé genera ansiedad como si fuera un síndrome de abstinencia de un adulto. Bueno, pues hoy está comprobado que nacen bebés depresivos. Hay un programa que se hizo anteriormente con la OMS donde nos habla de que los bebés hoy por hoy nacen con depresión. Y esto a causa de que mamá tuvo depresión. Recuerda que tu mamá eres una incubadora que tú le transmites a tu bebé todo. Tu tristeza, tu enojo, tu frustración, tu felicidad, tu buena alimentación, todos tus nutrientes. Por eso es que esa es la gran diferencia en tener un bebé deseado y un bebé de verdad planeado. Porque si tú planeas un bebé, te vitaminas,
te vas al doctor, regulas tus hormonas, incluso, ¿no? Ves que a lo mejor tu relación está en el mejor momento para recibir un bebé, planificas un hijo. Entonces, cuando tú tienes un bebé con depresión, tienes que voltear a ver a la mamá porque, y ahora, ¿cómo detectas un bebecito con depresión? Bueno, se dice que el primer síntoma depresivo es un llanto. El llanto es completamente diferente. Es un llanto desgarrador, es un llanto con dolor emocional, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto a una persona llorando inconsolablemente, ¿no? Donde es un llanto que tú dices, te duele, ¿no? Te duele el alma al ver a ese alguien llorar de la forma en la que lo está haciendo. Entonces, un bebé con depresión tiene un llanto diferente, no quiere comer de la misma forma. Y justo como no come de la misma forma, puede desencadenar a los días o a la semana un problema de alimentación. Hay una deshidratación y por tanto, pues pueden subir las bilirrubinas. Ajá. Fíjense qué tan importante es entender que si tu mamá no tuviste un embarazo saludable, en una salud mental, pues vas a tener un bebé depresivo. Ahora, yo sí soy de la idea, yo luego les digo a mis pacientes, no es que sea metiche, pero la verdad es que yo sí pregunto todo. Ustedes quienes me conocen saben que trabajo en la medicina integral, la sanación de los órganos, y por eso es que doy a la tarea de preguntar a veces a lo mejor cosas bastante personales, pero también les agradezco a todos mis pacientes que llegan conmigo y me dan toda la confianza de trabajar con ellos y logramos cosas grandes justo porque se permiten abrirse y sanarse, ¿no? Y entonces, yo siempre cuando estoy con una persona, sobre todo mujer en terapia con depresión, sí les digo, no se te ocurra embarazar. ¿Está en tus planes tener hijos? Ay, es que yo quería tener un hijo. No, no es tu mejor momento, porque vas a tener una depresión más grave en tu embarazo, porque de manera natural un embarazo te genera un descontrol hormonal muy fuerte. Y imagínate que tú ya tienes un descontrol hormonal porque tienes una depresión, pues obviamente tu depresión se va a ir al 11º lugar, ¿no? O sea, a un nivel grandísimo. Y luego tienes a tu hijo y vas a tener una probabilidad inmensa de tener una depresión posparto. Y esa depresión postparto, si no la regulas rápidamente, puede tener un problema a tu bebé, lo puedes poner incluso en riesgo a tu bebé, porque en un grado grandísimo, muy alto, ¿cuántas veces vemos que la mamá atenta contra la vida del menor? Y entonces también si no lo regulas rápido porque te ves obligada a entrar rápido a trabajar y no te sanaste y no te atendiste, vas a tener una depresión por muchos años. Entonces fíjate cómo algo que pareciera tan sencillo que es embarazarse, porque es fácil embarazarse, el problema es lo demás, ¿no? Lo difícil es lo demás. Es ver tu embarazo, criar un hijo, tener estabilidad. Entonces es importante que regulemos nuestras hormonas. Ajá. Si tú hoy identificaste alguna de estas características, de estos puntos, te invito a que acudas a un terapeuta, que acudas a un especialista y pongas manos a la obra. Recuerda que nuestro programa tiene como objetivo que tú identifiques lo que no está bien en ti. A veces en un sistema de negación no queremos ver las cosas, pero si ya te diste cuenta y dices, ouch, algo no está bien, entonces empezar de verdad a identificar las cosas. Hoy espero que el programa donde hablamos de los síntomas depresivos, tú que eres papá, te hayas puesto a pensar un poquito. Tú que eres adolescente o tienes papás, papás que tienen hijos adolescentes, observes a tus hijos y si eres adulto, pongas manos a la obra en ti mismo. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Hoy fue un tema donde hablamos de la depresión en nuestros bebés, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nosotros adultos. Que busques ayuda. Recuerda que si quieres que yo te atienda, con mucho gusto puedo hacerlo. Me puedes contactar por medio de mis redes sociales. Estoy como en Facebook
como psicóloga.alejandra.m en Bris. En TikTok me encuentras como psicóloga Alejandra en Bris y en YouTube igual como psicóloga Alejandra en Bris. ¿Por qué medios me puedes consultar para terapia? Únicamente vía WhatsApp, no contesto llamadas, no tengo llamadas para WhatsApp, para pacientes, para contacto, solamente WhatsApp, y me puedes contactar vía al número 55 74 10 22 94, 55 74 10 22 94. Ahora, recuerda siempre que a veces no todo se puede trabajar en terapia. A veces se necesita algo más, y si es necesaria una canalización al psiquiatra, pues también no hay que descartarlo si es muy necesario. El psiquiatra nos puede ayudar, el psicólogo es la base de todo. Espero que hoy, tú quien nos escuchaste, tú quien nos viste, si identificaste algo, pongas manos a la obra, que les haya servido mucho el programa del día de hoy. Y antes de cerrar, me encantaría invitarlos. Tenemos por aquí una invitación, se las voy a leer, se las voy a compartir, porque está buenísima. Ojalá nos puedan ayudar por ahí a compartir para que mucha gente más vaya. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre qué es, para que coman delicioso, ¿sí? En Univit Radio tenemos a los mejores patrocinadores, y aquí está la sugerencia para el fin de semana. Este fin de semana va a haber un evento por ahí donde sé que les va a encantar. ¿Buscas un plan diferente para este domingo? Bueno, pues queremos que te consientas este domingo 12 de abril. ¿En dónde? En Portobelo Cafetería, en Villa de las Flores. La dirección es en Coacalco. Están ubicados en Boulevard Coacalco, número 287. Disfruta de una mañana de delicioso y una desconexión total. Habrá va a haber un flautista en vivo mientras prueba sus deliciosos platillos. Va a haber un club de sándwich Portobelo, omelette, un elotito, el baguette del 8, prueba su delicioso, va a haber atole de piña coco, la soda flotante. En el horario será de 11 a 1 p.m. Oiga, va a estar súper bien. Vamos, yo sí voy a ir. Oye, se escucha bastante rico todo lo que están mencionando. Aparte, déjenme decirles que aquí todo el alimento es sumamente saludable. No está como muy equilibrado, entonces si te estás cuidando por ahí, nada nos caería mal. Un rico desayuno, recuerda que va a ser de 11 a 1 p.m. en Boulevard Coacalco, en Portobelo, ¿de acuerdo? Asegura tu mesa con solo 100 pesos y puedes reservar les voy a dar el número por el cual pueden reservarse. Puede ser en el 55 30 31 95 89, 55 30 31 95 89. Recuerda, puedes hacer tu reservación con 100 pesos. Portobelo y Univit te invita. Si mencionas que vas de parte de Univit, obtendrás un 10% de descuento. Entonces, recuerda que este domingo tenemos una cita en Portobelo. Por favor, acompáñenos. Yo sé que lo van a disfrutar en el horario de 11 a 1 de la mañana. Vayan, desayunen, pasen un ratito rico con su familia, con sus seres queridos, con la novia, con el novio, con los amigos, y pasen una mañana increíble. Espero que el día de hoy de verdad se la hayan pasado también muy bien escuchando nuestro programa, que haya sido de mucho aprendizaje para todos. Y pues por ahí, si tienen preguntas, ¿por qué no? Pónganlas, con mucho gusto yo estaré contestándoles. Y pues gracias a todos, gracias por escucharnos. Por aquí tenemos más otros comentarios, lo voy a leer rápidamente antes de irnos. Larisa, saludos, buen día. Gracias, amiga. Tenemos aquí, se me perdió. Pues gracias a todos por estar aquí nuevamente. Y pues nada,
Les mando un saludo enorme. Nos estaremos viendo el siguiente viernes. Recuerden, aquí Univit Radio 105.5 FM. Si no nos puedes ver, puedes escucharnos en la radio en 105.5 FM, por favor. Y si no nos pudiste ver o no nos pudiste escuchar en el momento, nos puedes ver posteriormente. Recuerda que se quedan aquí en la página los videos o nos puedes escuchar en YouTube. Cuídense mucho, nos vemos, tenemos cita el siguiente viernes en punto de las 10 de la mañana aquí en nuestro programa Alejandra de la Mente al Corazón, el próximo viernes a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y que Dios los cuide. Hasta luego, nos vemos pronto.